saludo para toda la familia marianista. Estamos en este espacio que vamos a compartir con todos ustedes, conociendo más a los religiosos sacerdotes marianistas. Esta vez estamos con el hermano Douglas y queremos saludar, a la vez agradecer que esté con nosotros compartiendo su vida, su historia y su formación en la vida marianista. Muy bien. Douglas, buenos días. Cuéntanos algo de ti, de tu familia, quiénes las conformaban, dónde vivías. Cuéntanos algo de eso. En primer lugar, saludos a todos mis hinchas, todos mis fans por ahí. Por ahí. Supuestamente es una conversación informal. Es justamente lo que a mí me gusta mucho. Yo soy una persona, como ustedes saben, muy informal, entonces me cabe muy bien esta entrevista. A ver, algo sobre donde vivía, mi familia. Mi familia fue conformado por 5 personas, mi papá, mi mamá y 3 hijos hombres, de los cuales de los 3 yo soy el hijo del medio, que generalmente es el hijo problemático, ¿no? Pero vivíamos en San Luis, Missouri. Ahí es donde yo me formé, me eduqué, conocí los marianistas, ¿no? Una familia bastante normal, no era una familia de mucha holgura, o sea, de mucha dinero, pero sí tuvimos lo suficiente para tener una vida digna y normal, ¿no? Tengo muy buenos recuerdos de mis papás, de mi familia, especialmente la familia extendida, porque las cosas que más me acuerdo de mi niñez y cosas así son las grandes comidas donde existían todos los tíos, las tías, tíos abuelos, tías abuelas, todos los primos, o sea, era una familia que es bastante común entre la raza negra de los Estados Unidos. La familia tiene una importancia muy grande. Cuando hay reuniones familiares es un montón de gente y lo pasa muy bien. En sí, algún recuerdo que tengas de tu infancia, algún grato recuerdo que te haya marcado, que sea lo primero que siempre te viene a la mente y te provoque una alegría así interna. Para mí, las reuniones que más me acuerdo son las reuniones que tuvimos en las Navidades, Día de Acción de Gracias, cumpleaños de los abuelos, donde se reunía 30, 40, 50 personas en un lugar, es la casa de mi abuela, y pasábamos 2 días preparando la comida, medio día comiendo la comida, y el resto del día compartiendo historias de... siempre las reuniones familiares para mí eran las cosas más que me acuerdo más y que me traía más alegría, ¿no? ¿De alguna de las ramas la cual era más pegada a la religión, mamá o papá? En tu caso, ¿cuál fue la que mayor influencia tuvo, mamá o papá, sobre tu vida religiosa, no? Realmente ni mamá ni papá. La persona que tenía más influencia sobre mí y en el campo de la religión, que la fe, que era mi abuela materna de mi mamá. De hecho, cuando yo me vino la idea de entrar a la Compañía de María, tanto mi papá como mi mamá no estaban de acuerdo, se opusieron, ¿no? Pero era mi abuelo que me dijo, mira, es tu vida, tú tienes que decidir. Y si realmente tú crees que puedes ser feliz en la vida religiosa, en la iglesia, como ella decía, aunque no, sus padres no están de acuerdo en ese momento, con el pasar del tiempo, y si te ven feliz en lo que estás haciendo, ellos llegarán al día que lo van a aceptar y estar feliz también por ti. Y así fue. Porque en nuestra familia, muchísimos tíos eran pastores de la iglesia bautista, ¿no? Pentecostal, evangélico. Pero la fe era una cosa que se vivía los domingos y se olvidaba durante la semana. Entonces, tanto mi abuela, aunque era una persona profundamente religiosa, no
asistía a ninguna iglesia. Ella leía su Biblia, hacía sus tremendas obras de ayuda social, política, con un sentido del Señor y de la palabra de Dios, pero nunca hablaba y nunca asistía a nada organizado. Mi papá y mi mamá, porque eran convertidos, o sea, no eran católicos, pero en un momento llegaron a ser, iban por obligación más que otra cosa. Y para entregar el sobre del dinero para la parroquia, eso era lo que más les preocupaba. No tanto la misa y esas cosas, pero que alguien fuera para dejar el sobre en la iglesia. Entonces, como digo, mi familia, mis padres, no eran muy practicantes, muy buenas personas de un hondo trasfondo profundamente religiosa, pero no eran muy practicantes. En cambio, mi abuela sí era una persona bien pegada a la palabra de Dios, de leerlo, meditarlo, citarlo y vivirlo todos los días, ¿no? Entonces, ella era la influencia mayor sobre mí y mi decisión de entrar en la vida religiosa, ¿no? ¿Y en qué momento de tu vida, a qué edad sientes este llamado, esta inquietud fuerte de ser religioso marianista? ¿Y por qué? ¿Por qué marianista? Yo creo que siempre la vocación se presenta por etapas, no se puede fijar en varios momentos que uno sentía algo y uno va sumando todos esos sentires y te dan una dirección. Y yo siempre digo cuando hablo de mi vocación, como hace poco hice con los alumnos de Santa María, ¿no? Si tuviera que fijar en un momento donde sentía realmente la presencia de Dios en mi vida, yo supongo que tenía como 13 años, 13, 14 años. Durante el año, mi primer año del colegio, participaba en un grupo tipo comunidad de fe. Y pues que el sacerdote dijo, en verano no vamos a tener reuniones, entonces que cada uno busque un sitio donde pueda apoyar y hacer un bien. Y yo me fui a trabajar en una parroquia en el medio de la ciudad, de una zona muy pobre, ¿no? Y cuando hablo de vocación, yo sentí por primera vez, entre comillas, vocación en este trabajo este verano, donde me encontré con una familia de chicos, niños, que eran bien pobres, pero eran tremendamente felices en un sentido, mucho más que yo, que tenía comparado con ellos, tenía de todo, pero me paraba quejando de todo lo que no tenía. Entonces, por primera vez vi felicidad que no estaba conectado, relacionado con lo que uno tenía. Era más bien, entonces, por primera vez en mi vida me hizo la pregunta, ¿en qué consiste? ¿Qué cosa es realmente ser feliz? Y me acuerdo que decidí este verano que quería buscar mi felicidad en la vida haciendo feliz a los demás. Y yo siempre digo, era el primer momento que yo sentí que mi vida tenía un propósito, que mi vida tenía una misión y ya sabía qué cosa era. Y ya solamente faltaba el paso, si quiero hacer esto, ese es mi objetivo, buscar mi felicidad haciendo feliz a los demás, ¿en qué lugar me ubico para poder realizar esto? Y felizmente para mí, la primera opción seria que tenía era la Compañía María. Y entré solamente para probar, a ver cómo me iba, si me salía bien el asunto. Y ahí, ¿Y por qué la primera opción fue marianista? ¿Estabas relacionado con algún hermano, alguna de obra hecho, o como algo así? yo decía, estaba en un colegio marinista y, compartía una comunidad de tipo grupo de fe. Y de hecho era un grupo de fe del colegio marianista donde yo estudiaba, ¿no? Entonces era natural que mi primer contacto con una posible opción o un posible lugar para realizar lo que yo ya sentía era la Compañía de María. No estaba muy seguro, entré, como digo, entré para probar, porque yo de siempre soy una persona muy práctica. Entonces decía ya, si este no es para mí, al menos lo tache de mi lista y sigue con otra cosa, ¿no? Entonces entré con la idea de probar, ver
cómo es esta vida. Tenía una idea porque había visto Los Hermanos, pero ese cuando estaban en los partidos de básquet o en las fiestas o en el salón de clase, pero no sabía qué cosas hacían en la comunidad. Entonces ya entro para ver y a ver si me gusta, si es para mí. Entré para probar hace más que 50 años y estoy todavía probando, estoy acá. Douglas, y si no hubiera sido religioso, ¿en algún momento pensaste que te hubiera gustado ser? Así, de hecho. Tenía dos opciones, uno quizás más realizable que el otro. Siempre quería ser catedrático, nivel universitario, de literatura. Una pasión que tengo yo es la literatura, especialmente literatura inglesa, Shakespeare, los poetas románticos, metafísicos del siglo XVI y XVII, ¿no? O también otra cosa que, era imposible, tanto por mi raza y por falta de talento, pero quería ser director de orquesta. Y con esto, con las cosas que quería hacer con mi vida, ya les señalo lo que para mí son mis dos grandes pasiones, la literatura y la música. Douglas, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención cuando, bueno, nos estás contando que conocías muy superficialmente a los marianistas, pero una vez que te llegaste a acercar a ellos, ¿qué fue lo primero que te llamó, que te empezó a enamorar de la vida marianista? Quizás la apertura, la humanidad, eran como un grupo de personas como cualquiera, no tenía una aura de seres especiales o seres apartados de la vida. O sea, yo creo que la humanidad, la amistad que se veía, la preparación, eran personas muy preparadas y sabían, pero yo creo que para mí era la hospitalidad, la apertura y la humanidad que más me llamó la atención, porque ya trabajado como monaguillo en la parroquia, entonces conocí algo sobre la vida sacerdotal por participación en las misas, ese tipo de cosas, pero nunca me llamaba la atención, era demasiado estructurado, demasiado quizás limitado. En cambio, veía a los hermanos como personas más libres, personas más involucradas con el mundo, personas alegres, personas de una profunda humanidad, un sentido grande de hospitalidad, de conectividad con la gente, y ese sí me agradaba mucho, ¿no? Y dentro de tu camino a ser religioso, ¿has experimentado algún tipo de dificultad antes de que seas religioso? Así, ¿has tenido algún impedimento, algo que te haya dicho, no, mejor no, por acá no, algún signo? Porque a veces sabemos que la vida religiosa y el camino a la vida religiosa es difícil, ¿no? Y es más difícil estando adentro. Pero ¿has experimentado alguna serie de qué sé yo, de dificultades en este camino? Como digo, la única cosa que sentía al principio era una cierta tristeza que mi familia inmediata, mis hermanos, mis padres, mm, no es que no me apoyaban, solamente creo que no entendían y actuaban con la idea que iba a ser algo que me iba a perder la vida, estaba perdiendo mi tiempo, ¿no? Entonces yo creo que el rechazo de ellos venía de una fuente buena, porque estaban preocupados y convencidos que yo estaba errado y que había escogido mal. Entonces entiendo quizás un poco lo que hicieron, pero sí para mí era una tristeza que no sentía el apoyo de ellos. De hecho, tenía grandes amigos del colegio y de hecho los marianistas que sí me apoyaban, ¿no? Y en cuanto a dificultades en el camino, como todo vida, todo estado de vida, surgen problemas en momentos puntuales, ¿no? Pero yo creo que una cierta ventaja que tiene la vida religiosa y quizás la vida matrimonial, al menos el sacramento del matrimonio, es que uno tiene la seguridad que es una gracia, es una vocación, es una llamada de Dios para vivir de una manera muy particular. Y si Dios quiere que seamos algo,
De hecho, tenemos que tener la confianza que Él nos va a dar la gracia que necesitamos para cumplir. Entonces, cada vez que, son más que una vez, son varias veces que he experimentado problemas de ligeras hasta serias en la vida religiosa, siempre la oración y mi relación con Dios y mi relación con María ha sido las cosas que me han permitido superar esas dificultades, ¿no? Porque una vida sin dificultades, sin conflictos, no es vida. Lo más importante, la clave es cómo vamos superando las cosas que nos afectan adversamente, ¿no? Los famosos momentos de crisis que siempre suceden en todo estado de vida, ¿no? Y La vida Douglas, la vida es así, todos tenemos esto. La cosa más importante es qué herramientas o cuáles son las formas que tenemos para enfrentar y ojalá superar esos momentos, ¿no? es una pregunta que siempre es muy obligatoria. ¿Por qué elegiste ser hermano religioso y no sacerdote? Yo siempre digo a los sacerdotes, pobres de ustedes. ¿Por qué digo yo esto? Primero, en mis años de formación, mis primeros años noviciado, escolasticado, muchos me insistían, mis superiores, que fuera yo sacerdote. Yo, yo creo que realmente nunca lo consideré seriamente. Nunca sentía, porque el sacerdocio es como una vocación dentro de una vocación. Uno ya es marianista, pero la vocación del sacerdocio es un servicio especial dentro de lo que es vida religiosa. Y aunque entendía por qué a veces mis superiores pensaban que de repente sentía yo la llamada al sacerdocio, porque tenía una serie de cualidades que para ellos eran cosas ideales para un sacerdote. Pero como yo decía antes, uno de mis primeros objetivos era ser catedrático, o sea, educador. ¿Ya? De hecho, para mí lo más lógico dentro de la contemporaneidad sería ser un religioso marianista educador. Entonces yo siempre me vi en este papel. Me encantaba la... En, es, en ese sentido, como que ya tenías claro el camino definido en ese sentido. Sí, A y ver, después vi al sacerdote como una persona de menos libertad, porque el hecho es cuando uno llega a ser sacerdote por el mismo sacramento, llegas a ser miembro de la jerarquía en un sentido oficial de la iglesia. Y yo personalmente, había muchísimas cosas de la iglesia, doctrinas, ese tipo de cosas, que yo no estaba de acuerdo. Entonces yo decía, yo no puedo asumir un sacramento donde yo me comprometo de apoyar y decir cosas que realmente no son mis convicciones. Entonces, por no tener ese problema de libertad o conciencia, también decidí que ya sacerdote no creo que es para mí, ¿no? Creo que una cosa que me ha impactado, me ha dado mucha alegría en estos últimos años, últimas décadas de mi vida, porque la vida va pasando y uno va a perder un poco de energías y uno a veces pierde un poco la esperanza de renovarse y tener una vida nueva, renovada. Pero dos cosas me han ayudado muchísimo en los últimos 10, 15, 20 años. Uno ha sido mi trabajo en el hospital, que realmente aprendí muchísimas cosas sobre mí y sobre el ser humano. Y después mi regreso al norte para trabajar otra vez en Otusco con la gente más sencilla, ¿no? Y yo creo que esas dos experiencias del hospital y de la gente sencilla de la sierra me ha dado la oportunidad de renovarme y será un Douglas un poco diferente que era antes, ¿no? Y es una gracia, ¿no? bueno, siempre es reconfortante el trabajo en la Sierra de la Libertad en Otusco. Particularmente también experimento una renovación cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y supongo que es también tu sentimiento, ¿no? Sí. Douglas, ya cambiando un poquito el rumbo de la conversación, vamos un poquito más a algo personal.
¿Tú has practicado, practicas, o has tenido alguna afición por algún deporte? ¿Eres hincha de algún equipo? ¿Te gusta tal deporte? ¿O practicaste algún deporte? ¿Algo de eso nos puedes comentar? Como una manera de competición, no. Aunque sí es verdad, en el colegio jugaba por el equipo de béisbol y también participaba en atletismo, en las carreras medianos, 400 metros, ese tipo de cosas, releves. Y me gustaba mucho esto, ¿no? Eh, Al llegar al Perú, varios años fui entrenador de básquet, porque sí jugaba básquet, pero no era nada del otro mundo. Y siendo chato, no tenía futuro tampoco. Y jugaba muchísimo frontón. Cuando llegué acá, quizás mis mejores clases como nuevo profesor, joven profesor, en las clases que daba yo en los intervalos de partidos de frontón en la cancha, donde uno está ahí como uno más y la gente comienza a conversar. Y entonces, en mis primeros años acá jugaba mucho de frontón, ¿no? Pasaba mucho tiempo. De hecho, me gusta mucho la caminata, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Te gusta cocinar? Ah, sí, no. Me gusta hacerlo cuando es muy de vez en cuando uno puede eh, tirar abajo la casa con gastos y todo esto. Lo que he estado haciendo los últimos 6 meses con Ralph en Trujillo, cocinando todos los días, ese cansa después de un cierto tiempo. Lo bueno es que todo el tiempo que pasé con mi tía en sus últimos años de vida, que eran varios meses hasta varios años, y ella vivía sola. Entonces ya con mi experiencia con ella, ya tenía un repertorio bastante amplio de menús. Entonces sí, sé preparar varias cosas y sí, me gusta no tanto el arte de cocina, pero preparando algo que a la gente le guste comer y ver la alegría de una persona que come con gusto lo que uno prepara, ¿sí? ¿Tú tienes alguna comida preferida que te guste o algún postre que te guste, así algo preferido? Uy, acá es muy difícil escoger porque hay tantas cosas buenas acá. Pero la gente que me conoce saben que tengo una preferencia muy grande para ají de gallina. Ese es un hecho, ¿no? El lomo saltado está bien, carapucra está bien. Y de hecho, soy dulcero. Eh, yo soy capaz de olvidar de la comida y guardar todo el sitio para dulces. Me encanta helado, pie, cake, torta, todo esto. No tengo preferencia, cualquier que es dulce y es suave, ya pásamela, nada más. Sabemos que por tus mismos compromisos de trabajo en la congregación y como superior, como miembro del consejo, etcétera, etcétera, tienes poco tiempo libre. Pero en medio de todo este tiempo, cuando tienes algo para ti, un tiempo libre para ti, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Una de las cosas que más me llamaba la atención toda mi vida ha sido la literatura y la música. Y es hecho, es un hecho, ¿no? Son cosas fáciles de hacer, lo puedes hacer toda su vida porque no requiere necesariamente un esfuerzo físico, ¿no? Entonces, en una época sí, tenía mi buena colección de CDs, de cintas, de música, y de hecho era coleccionista de eh, primeros pomarios, primeras novelas, primeras de los autores recién salidos, ¿no? A mí me gustaba mucho leer mi primera novela, el primer drama, el primer libro de poesía de los nuevos escritores, ¿no? Entonces sí, tenía esparcido en varios lugares una muy buena biblioteca de literatura y también de cintas de música clásica, o de todo mundo. A mí me encanta todo, de Beethoven a Bruno Mars, no, o sea, me gusta música en general, pero las dos preferentes son de lo de la ópera clásica y de jazz. A mí me gusta muchísimo la música de jazz, ¿no? Dentro de eso, ¿algún libro preferido que te haya impresionado?
Uy, eso sería muy difícil. No sé, son tantas cosas, ¿no? O sea, eh, me viene a la mente el drama Hamlet de Shakespeare, la novela Siddhartha de Hermann Hesse, eh, casi todos los libros de Vargas Llosa. O sea, hay tanta literatura los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, o sea, hay tantas cosas. Tendría que ser dame un país, Francia. Entonces yo doy 3 o 4 o 5. Ah, ya. Por un año, por varios años, escogí un país, Polonia, Francia, Checoslovaquia, lo que fuera, y trataba de leer los autores de este país, ¿no? Entonces mi experiencia con la literatura es bastante vasta. ¿Sí? Qué bueno, entonces tienes mucho, 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 mucho de lectura ahí. Literatura es el encuentro, por decir, de dos almas. El autor tiene su mundo y tú tienes tu mundo. Y el lector y el autor es este encuentro de amistad, de inteligencias, de mentes, de corazones, que de hecho, al final de cuentas, uno sale una persona renovado, enriquecido, porque al entrar al mundo del otro, necesariamente amplía su propia mente, su propio mundo. Pero Cuando conoces a alguna persona, vas conociéndolo, ¿qué es lo primero que admiras de una persona? su mirada y quizás una cosa particular de su cara. La gente mucho me alaba por mi buena memoria visual. Y básicamente es esto. Cuando observo una persona, observo muy bien los ojos de la persona, que para mí, como muchos dicen, es la ventana al alma de la persona. Y también peculiaridades de la cara. Y al observar esas dos cosas, hace más fácil tener una memoria visual buena, bueno, ¿no? Bien, si tuvieras la posibilidad de viajar al pasado, ¿qué te gustaría hacer que dejaste de hacer o mejorar lo que hiciste, si tuvieras esa posibilidad? No sé, yo soy una persona que he vivido ya más que 70 años y siempre digo, si podría volver, como dices tú, volver a hacer las cosas, yo creo que lo haría igual como lo hice. No, no habrá grandes cambios. Que quiere decir que he tenido una cierta suerte de vida, ¿no? No sé cuántas personas después de 70 años podrían decir esto, ¿no? Pero Sí, yo, exactamente, no sé cuántas personas podrían decir eso. sí, pero no, me gustaría hacer lo que hice en esos años, ¿no? Puede ser que hay un bloque que me gustaría volver por la alegría que sentía. Si tuviera que escoger un bloque de años, escogía los años de colegio, porque ahí creo que son el bloque de 4 años que más sentía la vida plenamente vivido, ¿no? Entonces, pero las otras cosas no los cambiaría para nada. Puede ser que podría haber escogido algo que me haría tan feliz, pero que podría haber escogido algo que me haría más feliz, no creo, no creo. Estamos llegando a la recta final. Hay una serie de preguntas que le llamamos esta etapa las preguntas ping-pong, donde yo te digo una palabra y tú me respondes con una palabra, máximo 2 palabras. Yeah. Ya, Douglas, entonces, si yo te digo Jesucristo, Pobre, María, madre, Chaminat, misionero, Adela, amistad. Francisco, Ay, igual, pobreza. día o noche, Día, invierno o verano, no invierno, por favor. frutas o verduras, Frutas, dulce, dulce o salado, dicho, dulce. mar o campo, Uy, campo, el mar
Me saca el hígado, nada. Perú, La gente. COVID-19. Tristeza. Esta última pregunta si puedes ampliarla. Un deseo. Más vocaciones a la familia marianista y especialmente a la Compañía María acá en Perú. Douglas, ya para finalizar, ¿algún mensaje que quieras darle a las personas que nos están viendo, a la familia marianista, a los amigos que nos siguen en las redes oficiales de la Compañía de María? No solamente ampliando un poco mi deseo, que ahora estamos en una situación tan difícil y se supone que un carisma, como tenemos como marianistas, justamente tiene que responder a los grandes desafíos del tiempo que uno vive. Siento un poco que nuestra familia todavía como familia no hemos respondido, a menos a la altura que debemos responder, a todas las llamadas de la iglesia, de la sociedad, del mundo que nos rodean. Entonces, mi gran deseo y convicción es que como familia marianista, como el lema de este año, familia marianista, levántate, tenemos que hacernos presentes en todas las realidades de los lugares donde estamos, ¿no? Entonces estoy muy esperanzado y muy ansioso en un sentido de experimentar esto. Una familia carismática, una familia marianista que está bastante conectado con el mundo que vivimos. Muy bien, Douglas. Muchas gracias. Te agradecemos mucho este pequeño momento que nos regalaste. Ya, ok, gracias y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, Douglas. Gracias.